Tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen en las diferentes redes de este Congreso de la Ciudad de México en esta transmisión. Con fundamento en lo que disponen los artículos 28 y 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 2, fracción sexta, artículo 192, 193, 210, 211, fracción primera y segunda, artículo 238 y 242 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, damos inicio a los trabajos vía remota de la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Por favor, diputada Yuriria Ayala, secretaria de esa comisión, proceda a pasar lista de asistencia para la verificación del quórum correspondiente. Por instrucciones de la presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Se solicita atentamente que mantengan prendida su cámara y digan presente al momento de escuchar su nombre, diputadas y diputados. Diputado Alberto Martínez Urincho. Alberto Martínez Urincho, presente. Diputada Diana Sánchez Barrios. La de la voz, diputada Yuriria Ayala, presente. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. No se escuchó, Aces diputado. Lago, presente. Gracias. Gracias, diputado. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Diputado Royfi Torres González. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Royfi Torres, presente. Diputado Royfi. Gracias. Janet Guerrero, presente. ¿Sí me escuché, diputada? Sí, tomo su asistencia, diputada Janet. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál me pondrás? No, pero este es más Diputada caro. No, este es más Tania caro. Nanet Larios Pérez. Presente. Gracias. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, presente. Gracias, diputado. Diputada Yolanda García Ortega. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, presente. Gracias. Diputada Nora del Carmen Arias Contreras. Nora Arias, presente. Gracias. ¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? El diputado Sánchez que está pidiendo acceso. ¿Nos puede ayudar Innovación a darle acceso al diputado, por favor? Listo, ya se encuentra en la sala, diputado. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. No lo veo todavía. Bueno, en cuanto se incorpore, tomemos su asistencia. Diputado presidente, le informo que contamos con la asistencia de 9 diputadas y diputados, por lo cual existe el quórum reglamentario. Muchas gracias, diputada Yuriri. Toda vez que existe el quórum reglamentario, siendo las 17 horas con 21 minutos del lunes 19 de mayo del año 2025, se da inicio a la presente sesión. Solicito, diputada secretaria, de lectura al orden del día y ponga a consideración en votación económica su aprobación a las personas integrantes de esta comisión. Por favor, diputada Yuriri. Con instrucciones de la presidencia, se da lectura al orden del día. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las actas de las sesiones anteriores relativas a los trabajos de la tercera
ordinaria, tercera extraordinaria, cuarta ordinaria, cuarta extraordinaria y quinta ordinaria. 4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo AC diagonal CCDMX diagonal 113L diagonal CAPJ diagonal 004 diagonal 2025 para el establecimiento del proceso de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 563 diagonal 2020 dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en favor del C. Manuel Horacio Cavazos López, con relación a su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. Lectura y discusión y en su caso aprobación del acuerdo AC diagonal CCDMX diagonal L diagonal CAPJ diagonal 005 diagonal 2025 para el establecimiento del proceso de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 100 diagonal 2023 dictada por el Juzgado 16º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en favor del C. Rubén Alberto García Cuevas con relación a su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 6. Lectura y discusión y en su caso aprobación del acuerdo AC diagonal CCDMX diagonal 3L diagonal CAPJ diagonal 006 diagonal 2025 para el establecimiento y continuación del proceso de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 478, diagonal 2021, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en favor del C. Alejandro Delín García con relación a su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 7. Asuntos generales y 8. Clausura de la sesión. Haciendo constar, presidente, que el orden del día está integrado por 8 puntos. ¿Se encuentra a discusión el orden del día? Diputada secretaria, si me permite hacer una propuesta de modificación al orden del día. Sí. Sí, gracias, diputada Yuriri. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en virtud de que se debe dar de cumplimiento a las diversas sentencias definitivas derivadas de los juicios de amparo y estar en oportunidad de desarrollar y reponer los procedimientos impugnados por las personas quejosas, así como habilitar una ruta y calendario atendiendo el estándar y los parámetros de evaluación previstas por las personas juzgadoras y por supuesto que se dé certeza a los procedimientos. Les exhorto, les hago la siguiente propuesta de modificación del orden del día de conformidad con el artículo 242 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de que esta comisión se pueda declarar en sesión permanente para poder resolver y concluir tales procedimientos hasta que se haya concluido total y definitivamente en el Congreso de la Ciudad de México. Por ello, la propuesta de modificación al orden del día es en relación al punto 8, que en el numeral 8, en vez de que se diga clausura de la sesión, se sustituya por la declaración de sesión permanente. Por lo cual, compañeras, pues en obviedad de circunstancias de que estamos pues con estos acuerdos dándole cumplimiento pues a las sentencias de amparo, es por el cual solicitamos esta modificación. Y obviamente pedirle a la secretaria, a la diputada secretaria que consulte al pleno de esta comisión si se acepta la propuesta de modificación del orden del día. Por favor, diputada Yuriri, y que igual implica que ya estaríamos pues adelantándonos a este momento de procedimiento de ya votar, que nos declaremos en sesión permanente para desahogar precisamente estos procedimientos. Por favor, diputada Yuri Ayala, proceda. Con gusto, diputado. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si se acepta la propuesta de modificación del orden del día
hecha por la presidencia. Quienes estén en contra de la modificación, sírvanse manifestarlo pronunciando su nombre y encendiendo su cámara. Diputado presidente, no hay pronunciamientos en contra. Consecuentemente, se aprueba la modificación del orden del día. Ahora procedo a someter a votación el orden del día con la modificación aprobada. Quienes estén en contra del orden del día, sírvanse manifestarlo pronunciando su nombre y encendiendo su cámara. Diputado presidente, le informo que al no haber votos en contra, se aprueba el orden del día con la modificación propuesta. Muchas gracias, diputada secretaria, le agradezco. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones anteriores de esta comisión relativas a los trabajos de la tercera sesión ordinaria, tercera sesión extraordinaria, cuarta sesión ordinaria, cuarta sesión extraordinaria y quinta sesión ordinaria. Ahora bien, toda vez que dichas actas fueron distribuidas con al menos 24 horas de anticipación, solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal respectivamente. Por favor, diputada secretaria, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es a dispensarse la lectura de las actas de referencia. ¿Existe alguna diputada o diputado en contra de dispensar las actas de referencia? Al no haber votaciones en contra, se dispensa la lectura de las actas, diputado presidente. Ahora se abre la discusión sobre las actas. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Yo solo para mencionar que el diputado Roifid está pidiendo acceso. Muchas gracias. Gracias, diputada Tania. Innovación, si nos ayudan, por favor, a darle acceso al diputado Roifid. Continuamos. Ahora que se han votado permítame, diputado, las actas. Hay que Ahora votarla, que diputada. se han votado, procedemos a votar en lo general y en lo particular las actas de referencia. Por favor, al momento de votar, le pido a las compañeras diputadas y diputados que tengan prendida su cámara y pronuncien el sentido de su voto. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. La de la voz, diputada Yuri Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Haces Lago, a favor. Gracias, diputado. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Gracias. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. A favor. Gracias, diputada. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido, en pro. Gracias. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Muchas gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Olivia Garza de los Santos. Diputada Nora del Carmen A Arias favor. Contreras. En pro. Sí, tomamos su votación a favor, diputada Olivia. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. El resultado de la votación es el siguiente. 10 votos a favor. Dígame, diputado. Perdóname, secretaria. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor, es que estaba en otra sesión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado.
Diputado presidente, le informo que tenemos 11 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueban las actas de las sesiones anteriores relativas a los trabajos de la tercera sesión ordinaria, tercera sesión extraordinaria, cuarta extraordinaria y quinta ordinaria. Gracias, diputada Yuriri. Ahí ruego a las compañeras diputadas y diputados de esta comisión suscriban a la verdad posible precisamente estos documentos a efecto, para los efectos a que haya lugar. Muchas gracias, diputada secretaria. Y pasaremos al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y discusión y en su caso de la aprobación del acuerdo AC, diagonal CCDMX, diagonal 3 romano L, diagonal CAPJ, diagonal 004, diagonal 2025, para el establecimiento del proceso de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 563-2020, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México en favor del C. Manuel Horacio Cavazos López, con relación a su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, de cual quiero hacer una breve consideración. No, Y antes de en el- pasar a este tema de los acuerdos, sí quiero mencionar que hemos atendido las observaciones, peticiones, aportaciones que han hecho las compañeras diputadas y compañeros diputados a estos acuerdos. Prosiguiendo, compañeras, compañeros, debemos resaltar que en el acuerdo que se presenta se precisan los antecedentes, así como el estatus procesal del juicio de amparo, y que en síntesis podemos resaltar lo siguiente. Comenzando que mediante la demanda de amparo, el C. Manuel Horacio Cavazos López impugnó al Congreso de la Ciudad de México y a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Segunda Legislatura el dictamen de 27 de febrero del año 2020 en sentido negativo respecto de su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Con fecha 25 de noviembre del año 2021, se dictó sentencia definitiva en la que el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México resolvió otorgar el amparo y protección a quejoso al ciudadano Manuel Horacio Cavazos López, a efecto de que se realice de nuevo el procedimiento de ratificación tomando en cuenta únicamente el desempeño y productividad del quejoso durante su periodo de encargo, sin tomar en cuenta hechos o aspectos no relacionados con ello, como la denuncia penal en su contra o el delito sexual en contra de sus menores hijas, dejando expedito el derecho para determinar en caso de que resulte responsable del delito que se le imputa. Además de ello, con el acuerdo del 19 de diciembre del año 2024, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 563, diagonal 2020, promovido por el C. Manuel Horacio Cavazos López, por el que se agrega el oficio signado por el actor adscrito al 20º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, mediante el cual le notifica al juzgado de conocimiento la resolución que se dictó en sesión del 12 de diciembre del año 2024 al recurso de inconformidad INCON 18 diagonal 2024, y que establece lo siguiente: único, es fundado el recurso de inconformidad. Cabe señalar que los efectos para los cuales la superioridad declaró fundado el recurso de inconformidad son, en tal sentido, es que no puede entenderse que la ejecutoria de amparo fue cumplida en su totalidad y, por tanto, lo procedente es declarar fundado este recurso para que el juez de distrito deje insubsistente el auto reclamado y emita otro en el que requiera el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos en los siguientes términos: dejen insubsistentes los proyectos de dictamen de 27 de febrero del año 2020
y 8 de noviembre del 2023 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, en los que se concluyó la no ratificación de Manuel Horacio Cavazos López en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ordene a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México emitir otro dictamen en el cual, con base en los lineamientos expuestos, el considerando séptimo de la sentencia ejecutoria se ajuste a lo preceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del Tribunal Pleno número 22 diagonal 2006, visible en la página 1535 de tomo 23 febrero del 2006 del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta de Rubro, que menciona ratificación o reelección de funcionarios judiciales, magistrados, tribunales superiores de justicia locales, artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal, características y notas básicas, en el cual se deberá realizar un análisis sobre la función, desempeño, productividad y conducta de Manuel Horacio Cavazos López durante el periodo que estuvo en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tomando en cuenta las resoluciones y acuerdos emitidos, las licencias o faltas de asistencia, así como cualquier otro dato de prueba que abone a evaluar en forma objetiva y razonable su actuación jurisdiccional, si ésta se apegó a los principios de diligencia, experiencia, excelencia profesional, honorabilidad, honestidad, invulnerable, actuación ética, independencia, eficiencia y responsabilidad, así como se pronuncien de manera específica y clara por cada uno de los principios, debiendo prescindir de limitar su evaluación únicamente al rubro de honorabilidad, sino de manera objetiva y clara a todos y cada uno de los rubros señalados, debiendo sujetarse a la temporalidad en el cargo ostentado respecto de todo lo actuado por el magistrado. Es lo que menciona las sentencias, compañeras, compañeros de este juicio de amparo. Y ahora bien, toda vez que dicho acuerdo fue distribuido con al menos 24 horas de anticipación, solicito a la diputada secretaria preguntar si es de dispensarse su lectura y si existen algunas reservas, comentarios u observaciones, favor de recogerlas, así como tomar la votación nominal respectiva de este acuerdo. Por favor, diputada secretaria, proceda. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acuerdo de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del acuerdo, sírvanse manifestarlo pronunciando su nombre y manteniendo la cámara encendida. Presidente, ninguna persona diputada hizo uso de la voz, por tanto, se dispensa la lectura del acuerdo referido. Ahora se abre la discusión del acuerdo de referencia. ¿Alguna persona diputada desea hacer uso de la palabra? No habiendo observaciones, procederemos a votar en lo Diputada, general. ¿Sí? sí, Royfi Torres. Acá. Diputado Roifid, adelante. Mu- Muchas gracias. A ver, yo aquí tengo una consideración que quiero poner a discusión de la comisión. Efectivamente, la lectura que hace el presidente de los términos de la sentencia que nos está obligando a este proceso, creo que hay que tener mucho cuidado en cómo la vamos a cumplir en esta nueva etapa. Porque a lo único que nos está obligando es a emitir un nuevo dictamen con las consideraciones que ya se hicieron valer. Es decir, que se analice el trabajo de esta persona durante el tiempo que ejerció el cargo y algunos complementos de manera específica, como la diligencia, experiencia, excelencia profesional, honestidad invulnerable, activación ética, independencia, eficiencia, responsabilidad. Eh, es decir, lo único que nos están obligando es que atendamos la fundamentación y la motivación del anterior dictamen, en donde no se especificó puntualmente cada uno de estos requisitos, no se hizo esta valoración. Incluso en el
los argumentos del quejoso eh, es en el segundo agravio, es que el Congreso cumplió en exceso la sentencia al reponer el procedimiento. Desde la primera sentencia se decía que solamente tendríamos que emitir un nuevo dictamen. Llevamos a cabo un nuevo proceso con entrevista, con ensayo y con dictamen. Y el segundo agravio del quejoso es justamente que cumplimos en exceso la sentencia porque eso no decía, a eso no nos obligaba la sentencia de amparo, únicamente a emitir un nuevo dictamen. En esta resolución también se está especificando únicamente la emisión de un nuevo dictamen, es decir, no tenemos que volver a reponer el procedimiento de la entrevista ni de el ensayo y mucho menos de las cédulas, porque hay criterios muy específicos en los que nos tenemos que abocar en esta nueva resolución y con base en la jurisprudencia que aquí establecen. Entonces, si nosotros abrimos la puerta nuevamente a un proceso, porque lo que estamos haciendo es reponer el procedimiento y eso es diferente a emitir un nuevo dictamen. Nosotros ya lo recibimos en términos de garantizar su derecho de audiencia. Vamos a dejar insubsistente el dictamen anterior y el que emitió, los dos dictámenes anteriores se dejan insubsistentes y lo que tenemos que hacer es emitir un nuevo dictamen con una fundamentación y motivación reforzada, atendiendo a estos puntos. Me parece que aquí deberíamos de tener especial cuidado para no darle nuevamente argumentos de que estamos cumpliendo por encima de lo que establece la propia sentencia, que repito, en el considerando segundo, si no me equivoco, establece que, y déjenme se los leo de manera textual, si me dan un segundo y lo localizo, que nos obliga únicamente, y lo acaba de leer el presidente de la comisión, no lo encuentro, nos obliga únicamente y de manera expresa a emitir un nuevo dictamen, no a reponer el procedimiento, sino a realizar una valoración específica. Y la segunda cuestión que me preocupa en estos términos es que de la entrevista y de las cédulas de evaluación, incluso del ensayo, no vamos a lograr lo que nos está pidiendo que evaluemos en términos del ejercicio de su cargo. Eso no tiene que ver ni con el ensayo ni con la cédula de evaluación. Eso ya lo tenemos, eso ya nos llegó al Congreso y eso es lo que tendríamos que estar evaluando. Digamos que con las constancias que tenemos ya del Consejo de la Judicatura, estaríamos en condiciones de empezar este nuevo proceso de la elaboración del dictamen. Entonces, lo que yo propongo es que se consideren estas valoraciones para eliminar estos nuevos trámites de la entrevista, el ensayo, para únicamente analizar a partir de este acuerdo, pues los términos en los que debemos dar cumplimiento a la sentencia en el nuevo dictamen. Muchas gracias por su atención. Muy bien, diputado Royfi, muchas gracias. Diputado presidente, Sí, ¿alguien más desea hacer participación sobre este punto de acuerdo para hacer algunas consideraciones para poder avanzar? Bien, en este tema entiendo, entiendo la inquietud que tiene el diputado Roifi Torres, solamente que yo invitaría a compañeras, compañeros, diputado Roifi, a que podamos aprobar en esos términos este acuerdo en vista de que sí es cierto que menciona esta sentencia de amparo en el tema de que podamos emitir un nuevo dictamen, pero me parece que queda corta una visión que emite el juez de amparo en el tema de que, aún citando con los antecedentes anteriores, que nos lo deja ahí de conocimiento, pero precisamente lo que tenemos en nuestra legislación que nos da la pauta para la construcción de los dictámenes es precisamente el que podamos tener elementos, que podamos tener discusiones, es decir, tanto elementos subjetivos y objetivos, cuantitativos y cualitativos,
que nos permitieran precisamente elaborar estos dictámenes. Entonces, así está contemplada en nuestra legislación, en la ley orgánica y en el reglamento. Y obviamente que aunque nos menciona el diputado Roy Fitz, que, que podamos emitir el nuevo dictamen con los antecedentes, pero en Génesis, en estricto sentido, ese fue precisamente uno de sus argumentos, de sus agravios que en esta demanda de amparo promovió el ciudadano Cavazos. Y entonces, como que podamos reeditar un círculo vicioso. ¿Y qué queremos hacer nosotros con este nuevo acuerdo para que desahoguemos un procedimiento, demos la discusión, las evaluaciones respectivas con los elementos, repito, objetivos y subjetivos y poder en su momento dictaminar? Entonces, eh, si no es muy expreso precisamente en la sentencia, pero de todo el cuerpo de este recurso que promovió Cavazos, se desprende esas situaciones, diputado Rolfi. Entonces, podríamos estar, repito, en un tema de círculo vicioso de si no contemplar todos los elementos necesarios para poder emitir un nuevo dictamen. Entonces, me parece que si aún de que no podamos hacer omitir algunas otras situaciones, la propuesta de este acuerdo complementa, va un poco más allá. Si puede verlo, es correcta su visión, diputado Rufi, de que estamos en exceso cumpliendo, pero digo, no, de mi punto de vista jurídico, no pasaría nada si damos este procedimiento que implícitamente implicaría estar reponiendo el procedimiento desde un inicio, desde un comienzo a efecto de tener mayores elementos y poder emitir la sentencia. Entonces, y evitar con este, repito, pues error o vicio, diputado Rolfi, que nos llevara precisamente a que posteriormente, como usted lo mencionó, dar otros elementos para que en un futuro continúen interponiendo los recursos, los amparos en vista de que no se colmen o se satisfagan todos los derechos y requisitos que pueda implicar los elementos para poder dictaminar un nombramiento en tal o en cual sentido. Entonces, creo que ese sería el espíritu, diputado Royfield, de cómo tenemos este acuerdo para que podamos poder avanzar y ya en su momento la determinación que se vaya dando, pero con todos los elementos, desde arranque de análisis de sus ensayos, de sus entrevistas, intervenciones, todos los elementos, diputado Rufi. No sé si me pueda dar a entender y que sea satisfecha esta inquietud u observación que está haciendo usted, diputado Rufi Torres. Gracias, diputado Uricho. Como siempre, en esta comisión hay apertura y hay escucha. Yo lo que quisiera, y ya lo encontré, y esa es la parte que me preocupa. Justo de lo que usted está comentando, de que no se haga un círculo vicioso en términos de darle argumentos para seguir impugnando las resoluciones. Y voy a leer a partir de la página 15 de la resolución, donde dice, en su segundo agravio, el recurrente sostiene que el proveído de 4 de enero del 2024 es contradictorio con la ejecutoria del 30 de noviembre del 2021, en virtud de que las responsables incurrieron en un exceso en el cumplimiento de la sentencia, ya que el dictamen no se encuentra pegado al ordenado por el juzgado de origen. En ese sentido, el quejoso reitera que se ordenó a la comisión emitir otro dictamen con base en los requisitos establecidos por esta, no así llevar a cabo todo el proceso de ratificación, y que con lo anterior, las responsables excedieron en el efecto de la concesión, pues por una parte se les ordenó que emitieran otro dictamen, realizando un análisis sobre la función, desempeño, productividad y conducta del quejoso durante el periodo que estuvo en el cargo del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tomando en cuenta las resoluciones y acuerdos emitidos, las licencias o faltas de asistencia, así como cualquier otro dato o prueba que abonen a evaluar de forma objetiva y razonable su actuación jurisdiccional, y si ésta se apegó a los principios de diligencia, experiencia, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y que no obstante las responsables basaron su determinación de no ratificación en un ensayo que le fue solicitado al quejoso, lo cual no se encuentra como requisito en la jurisprudencia del Tribunal 22
diagonal 2006, y mucho menos en la concesión del amparo. Lo anterior, aunado a que en la valoración o resultado del procedimiento, así como de la entrevista efectuada al quejoso, solo intervino el criterio personal y discrecional de cada diputada o diputado y que por tanto existe un exceso por parte de la responsable. Y la conclusión es, son fundados los argumentos formulados por el quejoso en los que refiere que la ejecutoria de amparo no ha sido cabalmente cumplida. Es decir, ya nos da el agravio con lo que estamos haciendo. Estamos reponiendo un procedimiento y el quejoso ya se quejó de eso. Entonces le estamos dando nuevamente herramientas para que nos vuelva a impugnar. Ya en la hoja 15 y en el principio de la 16 nos está dando esta respuesta. A mí lo que me preocupa efectivamente es que con esto estamos otra vez reiniciando el círculo del análisis desde el principio del proceso de ratificación. Esto lo analizó el tribunal y le concedió el amparo justamente porque estamos cumpliendo en exceso. Si nosotros aprobamos este acuerdo en sus términos, estamos cayendo nuevamente en el agravio que manifestó de origen. Esa es mi principal preocupación. Ya terminar con este procedimiento me parece que el tema va a ser muy claro, pero de esta lectura y con esta conclusión del tribunal que le declara fundado el agravio, pues me parece que pues ya está muy clara la ruta que debemos de seguir, que por cierto no es esta y por eso mi insistencia, le vamos a dar nuevamente herramientas para que nos diga, es que no les ordenaron reponer el procedimiento y están, y me volvieron a dar a pedir un ensayo y me volvieron a hacer una entrevista donde lo que imperan son las valoraciones personales de las diputadas y los diputados. Lo que está ordenando la sentencia es que resolvamos en términos de la jurisprudencia 22 diagonal 2026, que establece los criterios específicos del actuar del magistrado, donde tendríamos que emitir el dictamen. Ahí es donde estamos entrampados, ahí es donde se genera mi preocupación y donde podríamos entrar en este círculo que bien dice el diputado presidente, pues que tenemos que evitar. Esas son mis preocupaciones y por eso no comparto la ruta y el sentido de este dictamen, diputado presidente. Muchísimas gracias. Sí, de este acuerdo. Ok, bueno, en vista de que existe ese diferendo y con la propuesta que menciona el diputado Rofi, la quiero asumir como tal, que es una propuesta de modificación, de que no vayamos a un procedimiento amplio para efecto de que el desarrollo de este mismo devenga en un dictamen y que obviamente su propuesta, diputado, sea nada más el tema de la elaboración de un dictamen. Yo solicitaría a la diputada secretaria que ponga a consideración esa propuesta del diputado Rolfi Torres a efecto de poder avanzar y aprobar este acuerdo. No sé si le parece, diputado Rolfi, esta ya situación para pasar a opinión de las compañeras diputadas y diputados. Y Le concluyo. agradezco mucho como siempre. Sí, y concluyo, diputado Ruffi, en este tema de que me parece que en una situación de interpretación, cuando se mencionan de que la responsable cometió un exceso de cumplimiento, me refiere a que se remite pues al Congreso, a la Comisión de Justicia de la segunda legislatura, de que se argumentaron situaciones subjetivas. Y precisamente este procedimiento que estamos haciendo, si usted lo observó, la construcción de este acuerdo y los elementos de evaluación, no estamos colocando situaciones, vendrán en su momento, ¿sí? Con esa, digamos, plenitud de jurisdicción de que cada diputada y cada diputado en su respectiva valoración, discernimiento, análisis de todos los elementos que deriven de ese procedimiento para poder proponer y votar un sentido u otro sentido, un dictamen. Entonces, me parece que ese es en ese sentido precisamente que el juzgador nos refiere de que no se adaptó o no nos ceñimos a requisitos objetivos, sino que precisamente este tema
de una valoración subjetiva detonó precisamente esta demanda de amparo en el entendido de que supuestamente ellos a su interpretación, a su afectación de interés jurídico, de que tomamos elementos más allá de que la propia ley establecía, ¿sí? Pero que al final de cuentas me da la impresión que es eso a lo que nos da ese contexto, diputado Rolfi, y por eso nosotros estamos proponiendo en este acuerdo elementos más, no son de fondo, se agregan algunos elementos más, pero me da a mí la certeza de que con esto vamos a tener todos los elementos, repito, todos los elementos para que conforme a nuestra normatividad podamos tener todos estos mismos para poder emitir un dictamen. Entonces, ahí está la propuesta, pues, diputado Rolfi y diputada secretaria, esas son las dos posiciones, para que podamos poner a votación la propuesta del diputado Rolfi Torres en el sentido de que solamente emitamos un dictamen y la que sostiene un servidor que podamos votar ya con este procedimiento más amplio o reponer el procedimiento a efecto de que podamos desahogar precisamente esta demanda de amparo. Entonces, por favor, diputada Yuri Ayala, puede poner a consideración esta propuesta del diputado Rolfi Torres, por favor. Con todo gusto, diputado presidente. Procedemos a votar la propuesta del diputado Royfit. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho en contra. Gracias. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diputada Diana Sánchez Barrios en contra. Gracias, diputada. Y también se queda registrada su asistencia. Gracias. La de la voz, diputada Yuridia Ayala Zúñiga, en contra. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago en contra. Gracias, diputado. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Diputado Royfi Torres González. A favor. Muy bien, diputado, gracias. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero en contra. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Yo, Tania, a favor de la propuesta. Gracias, diputada Tania. Garrido en pro. Mario Enrique Diputada también en pro. Enrique. Perdón, secretaria. Muy bien, tomo el sentido de su votación, diputado. Diputada Yolanda García Ortega. Sí, solo García Ortega en contra. García Ortega en contra. Gracias, diputada. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza Los Santos en pro. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias en contra. Gracias, diputado. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. Se emitieron 7 votos en contra, 5 votos a favor y 0 abstenciones. Por lo tanto, procedemos a la votación del acuerdo en los términos. Sí, muchas gracias. En consecuencia, no se acepta la propuesta del diputado Rufi Torres. ¿Está la diputada Tania Larios queriendo hacer uso de la palabra? Muchas gracias, diputado presidente Urincho. Yo nada más mencionar un comentario posterior a la votación, que creo que el comentario del diputado Roy Fit, sus anotaciones eran muy pertinentes. Lástima que se sometió a la mayoría y la mayoría rechazó su propuesta. Ojalá que el tiempo no le dé la razón al diputado y se tenga que reponer este procedimiento y estemos en este mismo lugar, cuando lo ideal, cuando uno
opta por comentar alguna preocupación, señalarla con apego justamente a una resolución, pues es constructiva y es positiva en favor de esta comisión, en favor del Congreso y en favor de los trabajos que creo que todos estamos aquí en común, en un objetivo común para encaminar. Sería cuanto mi comentario. Gracias, diputada Larios. Antes de pasar a la votación de este acuerdo, nada más hacer una precisión, que el dictamen es un acto y es un resultado de un proceso legislativo. Entiendo que nos mencionan en este juicio de amparo, nos mandata juzgado el que emitamos nada más el dictamen, pero me parece que inclusive el propio juzgador federal no dimensiona los elementos necesarios para poder construir en un proceso legislativo y es precisamente allegarse todos los elementos necesarios para que los integrantes de una comisión puedan estar precisamente discutiendo, valorando y poder emitir precisamente un dictamen. Entonces, creo que ese es lo que nosotros, por eso no fue un tema de mayoría, creemos nosotros que con esos elementos, compañeras diputadas y diputados, estamos dándole cabal cumplimiento a este tema de la sentencia de amparo. Pero vamos, es un tema de apreciación, de perspectivas, de valoraciones, pero que en su cierto momento tenemos que estar pues abordando a efecto de poder seguir avanzando en el desahogo de esos procedimientos. Entonces, dicho lo anterior, diputada secretaria, proceda a recabar la votación en lo general de este acuerdo de referencia. Por favor, diputada Yuri. Por instrucciones de la presidencia, procederé a tomar la votación en lo general y en lo particular del acuerdo en referencia. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. A favor, secretaria. Diputado Royfi Torres González. Rosby Torres en contra. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Tania en contra. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Elizabeth Mateos Hernández. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza Los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. El resultado de la votación es el siguiente: 10 votos a favor y 2 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el acuerdo en referencia, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Invito, compañeras diputadas y diputados, a la brevedad posible poder suscribir el acuerdo a efecto de hacerlo de conocimiento a las autoridades competentes para sus efectos a que haya lugar. Comuníquese a la mesa directiva y se ordene la publicación en la Gaceta Parlamentaria. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura y discusión y en su caso aprobación del acuerdo AC diagonal CCDMX diagonal 3 romano L diagonal CAPJ diagonal 005 diagonal 2025 para el establecimiento del proceso de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 100 diagonal 2023 dictada por el juzgado de 16º de distrito en materia administrativa
en la Ciudad de México en favor del C. Rubén Alberto García Cuevas con relación a su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, de cual quiero hacer una breve consideración. Mediante demanda de amparo de fecha 30 de enero de 2023, el C. Rubén Alberto García Cuevas impugnó al Congreso de la Ciudad de México y a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, segunda legislatura, el dictamen de 12 de enero de 2023, en el sentido negativo respecto de su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, la cual se radicó ante el Juzgado 16º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, con fecha de 31 de mayo de 2023, se dictó sentencia definitiva en la que el Juzgado 16º de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México resolvió otorgar el amparo y protección al C. Rubén Alberto García Cuevas para efecto de que en el proceso y dictamen correspondiente a la posible ratificación solo se evalúe su desempeño en el cargo y no se tomen en cuenta hechos aspectos no relacionados con su actividad jurisdiccional, y menos aún los relativos a los hechos que acontecieron con anterioridad a la designación de quejoso como magistrado. En el acuerdo que se presenta, compañeras diputadas, diputados, se precisan los antecedentes del estatus procesal del juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que tal acuerdo fue distribuido con al menos 24 horas de anticipación, solicito a la diputada secretaria preguntar si existe de dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal respectiva. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acuerdo de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del acuerdo, sírvanse manifestarlo pronunciando su nombre y manteniendo su cámara encendida. Diputado presidente, ninguna persona hizo uso de la voz, por tanto se dispensa la lectura. Se abre la discusión del acuerdo en referencia. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? No habiendo observaciones, procedemos a votar en lo general y en lo particular el acuerdo. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. La de la voz, diputada Yuridia Ayala Zúñiga, a favor. Diputado Pedro Enrique Aces Lago. Aces Lago, a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Enrique Sánchez Flores, a favor. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Tania, a favor. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. El resultado de la votación es el siguiente: 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el acuerdo de referencia, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Parece que la diputada Sánchez Barrios quería emitir su voto. Se le atoró su dispositivo, se le retrasó, se le congeló, mejor dicho. Diputada Diana Sánchez Barrios.
No, 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 no. Sigue congelada su imagen. Ok. Ok, Gracias, diputada, le agradezco. Por favor, compañeras diputadas, compañeros Barrios a diputados. favor. Ah, ahí está. Sí. registramos el sentido de su voto a favor, por lo tanto, son 12 votos emitidos a favor del acuerdo, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria, le agradezco. Por favor, compañeras diputadas, diputados, suscriban el acuerdo de referencia a la brevedad posible para hacerse de conocimiento a las autoridades competentes para los efectos a que haya lugar. Comuníquese a la mesa directiva y se ordene la publicación en la Gaceta Parlamentaria, por el cual, ruego, compañeras diputadas, diputados, que sea la brevedad posible que podamos suscribir este documento con su firma electrónica. Prosiguiendo con el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo AC diagonal CCDMX diagonal 3 romano diagonal CAPJ diagonal 006 diagonal 2025, que emite la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, para el establecimiento y continuación del proceso de cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 478 diagonal 2021, dictada por el Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en favor del C. Alejandro Delín García, con relación a su propuesta de ratificación en el cargo de magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del cual quiero hacer de su consideración que mediante demanda de amparo de fecha 16 de abril del año 2021, el C. Alejandro Delín García impugnó al Congreso de la Ciudad de México, segunda legislatura, la inobservancia del oficio del 14 de abril de 2021, en el cual se solicitó la ejecución del acuerdo tomado por unanimidad de votos en sesión ordinaria del referido órgano colegiado, llevada a cabo vía remota el 11 de marzo del 2021, que se radicó en el 23º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Una vez interpuestos diversos recursos en el juicio de amparo, el 23º Tribunal Colegiado Administrativa del primer circuito con el TOCA RA 156 diagonal 2022, resolvió mediante ejecutoria de 23 de noviembre del año 2022 y determinó en sentencia lo siguiente. A, numeral 1, el Congreso de la Unión, ¿sí?, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 37 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de manera inmediata, emita pronunciamiento respecto de la propuesta de ratificación que se le formuló mediante oficio SG diagonal 358 diagonal 2021 del año 2000, de la fecha 2022, diagonal 03, diagonal 2021, notificada desde el 23 de marzo del 2021 y determine lo que en derecho proceda, en atención al procedimiento de ratificación de nombramientos que prevé dicha ley. Inciso B, en la numeral B, en la inteligencia de estimar procedente la asignación del quejoso para un nuevo nombramiento, conforme a la propuesta realizada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, deberá continuar con el procedimiento de ratificación de nombramientos que prevé la normativa aplicable y deberá tomar en cuenta el dictamen de evaluación de actuación favorable que emitió el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el oficio TJA-CMX diagonal P08 diagonal 2021. Ahora bien, compañeras diputadas, compañeros diputados, toda vez que dicho acuerdo fue distribuido con al menos 24 horas de anticipación, solicito a estas dispensarse su lectura y si existen reservas u observaciones, recogerlas, así como tomar su votación nominal respectiva. En el acuerdo, compañeras diputadas y diputados, se presenta y se precisan los antecedentes del estatus procesal de este juicio de amparo. Y por favor, diputada secretaria Yuri Ayala, proceda a
tomar su votación nominal y, bueno, antes las observaciones, participaciones y, si es su caso, tomar la votación nominal respectiva. Por favor, diputada secretaria. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si es de dispensarse la lectura del acuerdo de referencia. Quienes estén en contra de dispensar la lectura del acuerdo, sírvanse manifestarlo pronunciando su nombre y manteniendo su cámara encendida. Presidente, le informo que ninguna persona diputada hizo uso de la voz, por lo tanto se dispensa la lectura. Se abre la discusión del acuerdo de referencia. ¿Alguna persona desea hacer uso de la palabra? No habiendo observaciones, procedemos a votar en lo general y en lo particular el acuerdo. Diputado Alberto Martínez Urincho. Martínez Urincho, a favor. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, a favor. La de la voz, diputada Yuridia Ayala, a favor. Diputado Pedro Enrique Aceslago. Aceslago, a favor. Diputado Mario Enrique Sánchez Flores. Mario Enrique Sánchez Flores, a favor. Gracias, diputado. Diputado Royfi Torres González. Royfi Torres, a favor. Gracias. Diputada Janet Elizabeth Guerrero Maya. Janet Guerrero, a favor. Gracias. Diputada Tania Nanet Larios Pérez. Diputado Diego Orlando Garrido López. Garrido en pro. Diputada Yolanda García Ortega. García Ortega, a favor. Diputada Olivia Garza de los Santos. Olivia Garza de los Santos, a favor. Diputada Nora Arias Contreras. Nora Arias, a favor. Gracias. Diputado presidente, le informo el resultado de la votación. Se cuenta con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, se aprueba el acuerdo de referencia. Gracias, diputada Yuriri. Por favor, compañeras diputadas, diputados, suscriban a la brevedad posible el acuerdo de referencia y hágase de conocimiento a las autoridades competentes para sus efectos a que haya lugar. Comuníquese a la mesa directiva y se ordene la publicación en la Gaceta Parlamentaria. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Solicito, diputada secretaria, preguntar a las compañeras y compañeros diputados de esta comisión si alguien tiene algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, consulto a las personas integrantes de esta comisión si tienen algún asunto general que tratar. Diputado presidente, no existen más asuntos que tratar. Muy bien, diputada secretaria, le agradezco. Y en el entendido de la modificación que hicimos del orden del día para que en el octavo punto sea la declaración de esta comisión en sesión permanente, siendo las 18 horas con 21 minutos, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia se declara en sesión permanente a efecto de desahogar todos los actos procesales a que haya lugar. Muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados. Estaremos muy atentos para el desarrollo de todos estos procedimientos que acabamos de aprobar con los referidos acuerdos. Muy buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos por su apoyo. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Este 1 de junio, por primera vez en la historia de la Ciudad de México, elegiremos a quienes imparten justicia. Votaremos por 99 juezas y jueces,
34 magistraturas, 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Ellas y ellos deberán garantizar juicios justos, la toma de decisiones imparciales y un poder judicial al servicio de la ciudadanía. Infórmate, conoce a las candidaturas y vota por la justicia que mereces. Participa, porque tu voto construye justicia.